Buenas tardes, cordial saludo para todos. Voy a dar inicio al video de la actividad 1, lectura de planos mecánicos y eléctricos. Decía que escoger en la planta donde uno labora, investigar un plano para exponerlo, interpretarlo. Lo que me han dado más o menos en la empresa me han dado de información sobre un plano, me han pasado acá el plano de un tablero eléctrico, sus dimensiones, su representación y dimensiones, de un arranque directo de un motor trifásico que mueve un sinfín transportador de nuez. Ese sinfín es accionado por un motor de 5 caballos de fuerza que trabaja con una corriente nominal de 8.47 amperios y que su corriente máxima de arranque es de 47.43 amperios a 440 voltios. Entonces, vamos al plano. En el plano acá podemos ver, tenemos una caja eléctrica, un tablero eléctrico con su distribución. Entonces acá tenemos las medidas internas. Entonces, la distribución interna, tenemos el breaker totalizador o distribución de energía que cuenta con unas medidas de 25 centímetros de altura por 32 centímetros de ancho. Tenemos los fusibles o protecciones. Cuentan con un área de 25 centímetros de altura por 25 de ancho. Y por acá tenemos el área de transformador, 25 centímetros de alto por 25 de ancho. Tenemos la lámina, área de lámina para pulsadores, de 25 centímetros de altura por 25 centímetros de ancho. Área de lámina para pilotos o luces, en donde encontramos piloto encendido y piloto de falla, 25 centímetros de altura por 25 de ancho. Tenemos el área para relé térmico, 25 centímetros de altura por 27 de ancho. Tenemos la distribución de los contactores de 25 centímetros de altura por 27 de ancho. Alimentación de potencia está en un área de 25 centímetros de altura por 25 de ancho. Y la alimentación de control, un breaker termomagnético de control de 25 centímetros de altura por 25 de ancho. Entonces acá tenemos que la sumatoria de estas tres áreas de altura nos da la altura total del tablero o del cajón del cuadro eléctrico. Y acá la suma de las áreas en horizontal de ancho nos da el ancho total del tablero. Y nos indicaba que tenía una profundidad de 40 centímetros. Para esto yo le hice algunos arreglos porque la imagen que me han pasado en realidad era muy borrosa. Entonces yo le hice unos arreglos acá en la parte de representación y de medidas. Ahora me pasaron también el esquema eléctrico de ese arranque directo que está distribuido ahí dentro de ese tablero, está instalado dentro de ese tablero. Les voy a mostrar acá en un esquema, yo lo representé en KDesimul para poder ver cómo funcionaba y poderlo simular. Les voy a mostrar. Este es básicamente el esquema de un arranque directo. Tenemos acá las líneas de potencia de 440 volt de voltaje corriente alterna, 60 Hz. Entonces comenzamos por acá con el circuito de fuerza. El circuito de fuerza de potencia. Entonces acá tenemos primero estos símbolos que nos representan los fusibles o protecciones. Acá tenemos entonces posteriormente un símbolo que nos representa una llave o un breaker termomagnético. El breaker, ¿qué es? Es una protección que se activa solo
en caso de cortocircuito o sobrecarga. ¿Cómo seleccionamos este breaker para eso? Entonces, tenemos en cuenta lo que les explicaba anteriormente en la placa del motor, que decía que era de 5 caballos de fuerza, con una corriente nominal de 8.47 amperios y una corriente máxima de 47.43 amperios. Entonces, para instalar ese breaker tenemos que tener en cuenta la cantidad de energía máxima que necesita este motor y el tablero en sí para manejarlo. Entonces tenemos una corriente de 47.43 amperios máxima de arranque. Entonces el breaker tiene que estar en un rango de más o menos 48 amperios para que es la corriente máxima que supera, para que sea una protección al circuito. Por acá tenemos el contactor, este símbolo que nos representa contactor. El contactor es un dispositivo electromecánico que nos permite el paso o corte de corriente y que a su vez nos permite las diferentes conexiones de mando de, para un circuito de control o de mando para accionar este circuito de motor de potencia. Acá más abajo nos encontramos un símbolo que representa relé térmico. El relé térmico es un dispositivo eléctrico de protección. Lo que hace es proteger al motor. Lo que va a hacer es proteger al motor ¿de qué? De sobrecargas de corriente. Sobrecargas por cortos, por pérdidas de fase, por eh, que haya un problema en el rotor, que quede frenado. Entonces se sobrecarga. Entonces ahí lo que va a hacer es, se van a calentar las láminas y se va a disparar el relé térmico en protección al motor. Entonces por este lado tenemos el circuito de mando. También nos representa un breaker, este símbolo, es del circuito de mando, sale de las líneas. Acá un transformador de 220 que es para reducir el voltaje. Acá el breaker a 220 que es un breaker termomagnético. Y por acá tenemos los contactos. Entonces, les decía, este contacto normalmente cerrado de la protección de acá al relé térmico, se toma este contacto normalmente cerrado 95-96 del relé térmico porque es más sensible, que se puede disparar fácilmente a una sobrecarga o algo. Entonces va a proteger. Tenemos también acá la representación, el símbolo de un pulsador normalmente cerrado, que es el pulsador off o de apagado. Tenemos también la representación, esto nos representa un pulsador normalmente abierto, que es el de accionamiento o start. Y acá tenemos un contacto normalmente abierto de KM1 del contactor. KM1 es el contactor. Tenemos la representación, la simbología de la bobina del contactor. La bobina 1 a 2. Por acá tenemos un piloto que nos indica el encendido del motor. Cuando accionemos nos va a indicar el encendido del motor. Y también tenemos un piloto de falla. Piloto de falla. Por acá tenemos la línea de neutro para el circuito de mando. Tiene que tener una fase que viene por acá y un neutro que viene por acá. Entonces, voy a hacer la simulación para ver si funciona el diagrama, el esquema del arranque directo. Listo. Entonces, accionamos acá con el botón Start. No, primero hay que activar los breakers para poder que nos funcione. Entonces activamos los breakers.
Ya tenemos energizado el sistema. Ahora sí vamos a probarlo. Entonces pulsamos y ahí vemos que arranca el piloto. Ya nos indica el motor está funcionando. Entonces, para ver si apaga, si funciona en apagado, entonces vamos a presionar el off. Listo, ahí vemos que ya se apaga. Vamos a encender otra vez para simular la falla. Entonces ahí encendemos, vemos que está funcionando, vamos a simular una falla, vamos a bloquear el relé térmico. Listo, ahí vemos ya que se activa el piloto de falla. Está apagado. Entonces cuando el relé térmico se bloquea o falla, muestra falla, entonces tenemos que ir a resetear y ver los motivos, las causas por las cuales se ha bloqueado. Eso es básicamente el funcionamiento del arranque directo de ese motor. Cada uno de los componentes se toman, como les decía, de acuerdo a la corriente, el voltaje que requiere para ese motor ahí en dicho sistema, que es un sinfín transportador de nuez. Esta es toda mi explicación, la lectura del plano y esquema eléctrico, un tablero eléctrico. Muchas gracias.